por medios virtuales, alcances y límites de la práctica pericial en tiempos de la pandemia. Bien, a continuación tenemos la participación del magíster Francisco Álvarez Bello. Él es psicólogo, invitado de la República de Chile. Ha sido psicólogo de la Universidad de psicólogo, egresado de la Universidad de Concepción, magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. Tiene estudios de germanística en la Universidad de Alemania. Es perito forense inscrito en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, prestando servicios al Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y Defensorías Particulares de Chile. Además, ha sido docente de las universidades de Concepción. Actualmente es guía de prácticas profesionales en violencia intrafamiliar en la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile. Tiene 5 publicaciones en revistas científicas de España y Chile. También ha sido ponente en 16 seminarios y congresos en México, Uruguay y Chile. Ha sido capacitador en psicología forense y violencia de género a miembros de la Asociación de Fiscales de Chile. También ha sido invitado como evaluador por la revista Universitas Psychologics de la Universidad de Colombia. Ha participado como panelista en programas de la televisión de Telecanal en Chile. Bien, a continuación entonces damos paso al magíster Francisco Álvarez. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Corte Superior de Justicia de la Meñique por invitarme a esta conferencia. Un saludo desde aquí, desde el sur. Voy a partir realizando mi presentación. Ahora sí, ¿Ahora sí? Ya. Colega, sí. Sí, ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a realizar la presentación de evaluación psicológica forense en Chile frente al contexto de la pandemia. Mi presentación tiene 4 partes. Primero voy a partir refiriéndome acerca de cuál es la normativa chilena acerca de evaluación pericial psicológica en particular, cuál es la estructura de presentación de servicios periciales psicológicos en mi país, cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo frente al contexto de pandemia, y cuáles son los resultados y las lecciones que podemos sacar de lo que se ha llevado a cabo. ¿Qué dice la normativa chilena acerca de este tema? En primer lugar, debemos mencionar que en Chile el sistema penal es un sistema dispositivo, el sistema en el ámbito civil es inquisitivo. Existen principios generales acerca de cómo se debe llevar la labor pericial de todos los peritos en general en el Código Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Civil, y que el Ministerio de Justicia tiene el Servicio Médico Legal. Y el Servicio Médico Legal posee la atención y la supervigilancia técnica y directiva en la prestación de los servicios de medicina legal y ciencias forenses de todo el país, y por lo tanto de la psicología forense. En ese sentido, dicho servicio emitió años atrás una resolución exenta, que es la 8083, acerca de los peritajes psicológicos, en la cual se establece, se define qué es la disciplina de la psicología forense, qué es un psicólogo forense, en qué contextos se debe llevar a cabo dicha intervención, cuáles son los aspectos que va a evaluar dicho perito, cuáles son las etapas del procedimiento pericial psicológico general y la estructura del informe pericial. Sin embargo, dicha resolución no especifica si es que esa evaluación solamente puede ser presencial o puede incluir medios telemáticos. Si entramos a revisar cuál es la estructura de los servicios periciales psicológicos en Chile, nos vamos a encontrar con algunas condiciones que consideramos que son importantes de mencionar. Primero que nada, está el Servicio Médico Legal, ya mencionado, que realiza evaluaciones en el ámbito penal y familiar. La Policía de Investigaciones de Chile tiene un centro de atención de víctimas de atentados sexuales, CAVAS. Existe un CAVAS reparatorio y un CAVAS pericial. El CAVAS pericial, por lo tanto, hace evaluaciones sobre supuestas víctimas de atentados a la libertad e indemnidad sexual en el ámbito penal. El Ministerio de Justicia tiene un Servicio Nacional de Menores, el CENAME. El CENAME tiene un programa de diagnóstico ambulatorio para el ámbito de familia. Y ese programa está ejecutado por terceros, porque deben saber que en Chile muchos servicios del Estado están tercerizados, están ejecutados por entidades que no forman parte del gobierno central. Por lo general, los DAM son ejecutados, por lo tanto, por organizaciones no gubernamentales.
Y también existimos los peritos particulares. Para que una persona sea un perito, en Chile debe estar inscrito en alguna de las cortes de apelaciones, cuyo equivalente en Perú vendría a ser el Corte Superior de Justicia. ¿Qué actuaciones han ocurrido frente al tema de la pandemia? Antes de entrar a mencionar las acciones particulares, debiese yo mencionar dos factores que considero que son importantes. El primero dice relación con el estallido social. Como muchos de ustedes tal vez sepan, en Chile, en octubre del año pasado, el pueblo se alza presentando una serie de demandas muy importantes, muy sentidas, y eso genera que, si los servicios estatales, los programas estatales, tenían una cierta lista de espera, con el estallido social, esa lista de espera aumenta significativamente. Durante el estallido social, una serie de servicios estatales y, por supuesto, privados también se suspenden. Y asimismo, debemos mencionar que existe una experiencia exitosa respecto del proceso de informatización de la justicia. En el año 2015 se dicta la ley 20.886, la cual establece la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. En Chile, toda acción judicial está informatizada. Todos los escritos están informatizados. Yo, por ejemplo, con mi labor como perito, cuando elaboro un informe, yo no tengo que llevarlo a un tribunal. Yo simplemente tomo el documento y lo subo a la oficina judicial virtual, ya que tiene el Poder Judicial. Asimismo, cuando se inicia la pandemia, se dicta la ley 21.226, que estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales. En Chile nos encontramos en estos momentos en un estado de excepción constitucional de catástrofe. Y la ley establece que mientras se encuentre vigente este estado, se pueden suspender las audiencias, con excepción de, en el ámbito civil, aquellas que requieran una intervención urgente del tribunal, y en el ámbito penal, aquellas que tengan que ver con control de detención, revisión de prisión preventiva o internación provisoria, la revisión de medidas sustitutivas a penas privativas o restrictivas de libertad, la ejecución de condenas de menores de edad, la internación provisional y el cumplimiento de medidas de seguridad, y también aquellas que requirieran una intervención urgente de dicho tipo de tribunal. La Corte Suprema, por su parte, generó una serie de autos acordados que aparecen en las actas 41, 42 y 53 de 2020, ¿ya? Establece también un protocolo operativo de funcionamiento de los tribunales por medios telemáticos. Y en ese sentido se estableció que la interacción con los usuarios sería de manera presencial, semipresencial o telemática, y que las audiencias se iban a realizar también por medios telemáticos. Audiencias en civil o en penal. ¿Cuáles fueron los medios considerados para la interacción, por lo tanto, con los usuarios? El correo electrónico, la mensajería electrónica, la telefonía, las videollamadas, que en Chile se realizan a través de la plataforma Zoom, el uso de carpetas compartidas y el uso de la nube. En el caso de los peritos, solamente ese protocolo estableció que su comparecencia podía realizarse de manera online, ¿ya? Toda vez que, como ya mencioné, el envío de informes a la oficina judicial virtual ya estaba considerado mucho tiempo atrás. ¿Cuáles son los resultados de las actuaciones en el contexto de pandemia? ¿Ya? Y esta información yo la he podido obtener, por un lado, a través del acceso a investigaciones preliminares que se han llevado a cabo por parte de organizaciones no gubernamentales del ámbito de familia, la discusión con otros colegas, también la experiencia personal. Por un lado, los programas de diagnóstico ambulatorio, que recordemos trataban temas de familia, han dejado de realizar evaluación presencial a niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, hay ciertas evaluaciones, como por ejemplo peritaje en el ámbito de informes de daño, que no se emiten, sino que se emiten otro tipo de documentos como los denominados oficios de apreciación. Hay cierto tipo de evaluaciones que se han visto más afectadas. ¿Cuáles? Particularmente aquellas que tienen que ver con niños y niñas en edad preescolar, ¿ya? Las evaluaciones se están haciendo a través de llamadas telefónicas, las evaluaciones se están haciendo a través de videollamadas, pero una serie de información que necesitamos recolectar
para niños de esa edad se tienen que llevar a cabo particularmente de manera presencial, y por lo tanto la videollamada no está sirviendo completamente. En el ámbito del servicio médico legal, esta institución ha dejado de realizar pericias psicológicas. Y por su parte, los peritos privados, como actúan de una manera más autónoma, y asimismo disponen de mayor tiempo para poder evaluar, están realizando, algunos de ellos, lo que es evaluación de videollamada. En ese sentido, podemos hacer una comparación. Si una institución estatal hace evaluaciones que toman en total 2 o 3 horas, hay peritos privados que se toman mucho más tiempo. Yo en lo personal, mis evaluaciones las tomo un total de 6 a 8 horas, ¿ya? También, ¿qué se ha observado? Y en esta, claramente en línea con lo que planteaba la expositora anterior, las condiciones habitacionales de las personas que son evaluadas pueden limitar el uso de las tecnologías de información y comunicación por la situación de bajos espacios de privacidad. También vamos a encontrar que los adultos, especialmente adultos mayores, tienen un mayor desconocimiento en el uso de herramientas telemáticas. ¿Ya? Por el contrario, son adolescentes quienes han tenido una mejor calidad de experiencia, mucho mayor facilidad de uso. ¿Ya? Y un tema también que está apareciendo, y creo que es importante considerarlo, es cuál es el tipo de plataforma que vamos a utilizar para contactarnos con las personas que evaluamos. Porque cuando pensamos en videollamadas, muchas veces podemos estar pensando en lo que está ocurriendo ahora, que yo estoy utilizando mi computador, y por lo tanto tengo una pantalla de un cierto tamaño. Y probablemente muchos de ustedes también estén utilizando un computador. Pero si esa videollamada se está haciendo con un teléfono, la persona que está al otro lado está pudiendo ver cualquier cosa que yo le muestre en un tamaño mucho más reducido, y por lo tanto eso implica ciertas limitaciones que debemos considerar. ¿Cuáles son las evaluaciones que se están realizando, por lo tanto, de una manera más fácil, más ágil, más rápida? Aquellas evaluaciones que se llevan a cabo con personas que tienen un mayor nivel educacional, un mayor nivel económico, ya que tienen mejor acceso a mejor infraestructura, personas que no están en condiciones de hacinamiento, personas que tienen mayor control, lo que es ciertas tareas domésticas. También, por supuesto, las evaluaciones son más fáciles con aquellas personas que viven solas. Los DAM han reportado que han fortalecido lo que es el uso de la información aportada por terceros. Siempre ha sido importante recolectar información colateral, pero en este caso, como el acceso a la persona directa se ha visto limitada, están utilizando, por lo tanto, información colateral en mucho mayor medida. Otra situación que tiene que ver con esto, y esto es una revisión de lo que se está haciendo, no solamente aquí, sino que en otros lados, es vemos que hay un fortalecimiento, y va a ocurrir progresivamente, desde mi punto de vista, un fortalecimiento del uso de técnicas estandarizadas. O sea, por ejemplo, de cuestionarios y test. La evaluación proyectiva, en algunos casos ha sido completamente desaconsejada en el ámbito forense, en el ámbito telemático por videollamada, y en algunos casos existen opiniones divididas. Por ejemplo, en el caso del test de Rorschach, hay quienes han planteado que sí se puede utilizar con ciertos reparos, y otras personas plantean que derechamente no se puede hacer uso de ello. Otro elemento, otra lección que podemos sacar de todo este proceso, dice relación con cuando empieza el proceso de pandemia, empezamos a decir, bueno, si vamos a realizar una evaluación por videollamada, por medios telemáticos, ¿cuál es el respaldo que tenemos para ello? Y cuando empezamos a investigar, y cuando empezamos a buscar información sobre eso, nos encontramos que en realidad esto que no piensa evaluación telemática, el futuro, en realidad formaba parte del pasado. Una revisión absolutamente somera, para nada concluyente, a través de lo que es literatura especializada, indexada, nos va a mostrar que existen experiencias que podemos mostrar perfectamente del año 2006, de papers, ¿ya?, que nos muestra que existía el uso de evaluación psicológica forense con respaldo, ya validada y, por supuesto, haciendo un análisis de una serie de recomendaciones, de limitaciones, de factores que considera, ¿ya? En lo particular, yo recuerdo en un momento dado un artículo que había acerca de evaluación pericial, evaluación que realizaba la Agencia de Aeronáutica Civil estadounidense a candidatos utilizando
el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota en su versión 2, el MMPI-2. Los psicólogos y psicólogas sabemos, conocemos ese instrumento, es bastante antiguo, tiene muchísimo respaldo, y la evaluación por computadora con ese instrumento, por ejemplo, y un instrumento que es complejo, que es largo, ya tenía un respaldo suficiente. Asimismo, los psicólogos también conocemos el TEA. Muchos de nosotros conocemos el TEA. TEA es una editorial española que se dedica a publicar instrumentos de evaluación, ya con un claro respaldo. Y si uno revisa la página web de TEA, se va a encontrar que tiene toda una sección con pruebas que están disponibles para la aplicación online, no solamente para su descarga, por su revisión, sino que aquellas las cuales la persona puede acceder a la página web con su código identificatorio, por supuesto, y pueden desarrollar la prueba completa. Entonces, esto que parece tan nuevo, tan de vanguardia, en realidad ya estaba presente y nosotros no lo habíamos visto hasta el momento. Desde mi punto de vista, la pregunta ya no es si podemos o no podemos evaluar de manera online, sino que bajo qué condiciones. Y en ese sentido, hay, desde mi punto de vista, algunos factores que debiéramos considerar al momento de determinar si vamos a realizar una evaluación por videollamada. Una dice relación con la urgencia de la evaluación. O sea, si no es posible, bajo ningún punto de vista, tener un contacto presencial con la persona, y esa evaluación tiene que llevarse a cabo con rapidez, o cierta rapidez, por lo tanto, el uso de una videollamada o de un medio telemático en general debiese ser considerado. Segundo, la edad del evaluado. Hay personas que por su edad, hablemos nuevamente de la situación de niños preescolares, no pueden mantener de manera válida una entrevista, una interacción con el otro a través de videollamada. Sabemos, como hemos mencionado antes, que las personas mayores de edad con dificultades en el uso del contacto con la tecnología telemática se complican, tienen dificultades, y eso también es un factor a considerar. Necesitamos considerar cuál es la posibilidad real de desplazarse del evaluado, y también, como mencionaba también mi colega Melissa, el tema de que si es que el evaluador también puede desplazarse, porque puede que no sea factible por la cuarentena o no sea conveniente por la posibilidad de contagio de sí mismo o de la otra persona. Y un cuarto factor dice relación con si existe disponibilidad de medios tecnológicos que sean suficientes para ambas partes, porque puede que el evaluador tenga un muy buen computador, una muy buena cámara, pero puede que la parte a ser evaluada no disponga de ello, como mencionábamos recién. O sea, puede que su equipo no sea suficiente, puede que la calidad de su conexión a internet tampoco sea buena. Y es algo que debe ser chequeado. Por último, si uno hace una revisión de la literatura, y estoy pensando, por un lado, en lo que es la literatura estadounidense, si hacemos una revisión de la literatura también que es italiana, que ha hecho una parte bien interesante, ¿ya? Y discusiones que se han dado también a nivel de América Latina, podemos encontrar que es posible tomar una serie de acciones que son básicas para asegurar la confiabilidad y la validez de la evaluación, para hacer que ésta cumpla con requisitos que son básicos para que sean comparables con la evaluación que se realiza de manera presencial. En una evaluación pericial, requerimos, obviamente, verificar la identidad de la persona que tenemos al frente. Y eso se puede conseguir enviando, por ejemplo, para la videollamada un link específico a la persona con sus datos de contacto. Podemos pedirle a la persona que nos muestre su documento nacional de identidad ante cámara. En Chile lo que se llama la cédula nacional de identidad. Sabemos que las evaluaciones deben ser multimétodo. Tenemos que utilizar distintas técnicas para evaluar distintos aspectos de la persona. Y por lo tanto podemos combinar la entrevista con la revisión documental, y podemos ir aplicando distintos tests que además sean adecuados para este contexto, para el tamaño de la cámara, y obviamente en un contexto como este requerimos utilizar los instrumentos más cortos posibles. Necesitamos que la evaluación sea confidencial. Para ello, medidas posibles son indicarle a la persona evaluada que tiene prohibición de grabar lo que está ocurriendo durante la evaluación,
Podemos solicitarle también que con la cámara muestre la habitación en la cual se encuentra para verificar que se encuentra solo. Las evaluaciones requieren un consentimiento informado. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos describirle de manera verbal o a través de otro medio, enviándole un correo electrónico, una conversación telefónica, cuáles son las características, ¿ya?, y las condiciones de esa evaluación, y podemos solicitarle que, bajo grabación, exprese su autorización respecto de la realización de peritaje. Necesitamos establecer rapport, ese lazo emocional básico que nos permite conseguir la información que requerimos, ¿ya? Para establecer ese lazo emocional podemos tomar una serie de medidas, como por ejemplo, una sesión presencial previa con la persona evaluada, si es que es factible. Podemos tener conversaciones previas por teléfono o darle un espacio mayor en el inicio de la videollamada para poder dedicarnos a ese lazo emocional, generar esa confianza, ¿ya? Es importante también que explicitemos que estamos grabando la evaluación y es importante desde mi punto de vista, especialmente con adultos mayores, que vayamos chequeando, vayamos verificando el nivel de ansiedad que la persona presenta ante la situación de evaluación. A mí me ha correspondido, por ejemplo, puedo mencionar en evaluaciones con adultos mayores, dedicar todo un espacio a que la persona se tranquilice y familiarice respecto del uso de la plataforma antes de ponerme a solicitar lo que son los datos básicos, etc. Y por último, tenemos que verificar que el sujeto con el cual que estamos evaluando tiene las competencias suficientes para realizar la evaluación en términos generales y en contexto telemático en particular. Si vamos a aplicar, por ejemplo, algún tipo de test, necesitamos verificar su nivel de alfabetización, necesitamos verificar sus condiciones de salud, por ejemplo, si es que la persona tiene algún tipo de deficiencia visual, si es que está utilizando los anteojos que corresponden, ¿ya? Si tiene algún tipo de condición neurológica de otro tipo. Y también, no menos importante, es si es que estamos evaluando aspectos que pueden generar una reacción emocional muy dolorosa, es importante saber que si es que esa persona, después de terminar la evaluación, puede tener el apoyo suficiente. Sabemos personas que están muy deprimidas, y esto es lo que uno típico que le toca ver en una evaluación, muy deprimidas, por ejemplo, con trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Sabemos que en un caso de TEP, solamente el solo hecho de recordar, revivir los eventos traumáticos pueden generar una reacción emocional muy intensa. Y más allá de lo que nosotros podemos hacer al momento del cierre de la evaluación para poder aminorar el impacto, esa persona cerrada la evaluación va a ser necesario que sea contenida por alguien, tenga algún método de contacto, ¿ya?, de contención, porque si no, la probabilidad de que participe en otra sesión y nos entregue la información que requerimos se ve claramente disminuida. Esto no es para nada una lista completa de las medidas que se pueden tomar para una adecuada evaluación telemática, ¿ya? Hay muchas más cosas que mencionar. Yo sé que varias de mis compañeras van a plantear elementos también en ese sentido, ¿ya? Y eso es lo que deseaba compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos la participación y la brillante ponencia del magíster Francisco Álvarez. De manera breve, daremos lectura a las preguntas que se han rescatado tanto de la plataforma Meet como del Facebook. Bien. Como primera pregunta dirigida para los ponentes extranjeros, Janet Salas, en la plataforma Meet, pregunta: los adultos mayores, quienes tienen en ocasiones dificultades para el uso de la tecnología o funciones cognitivas deterioradas, como por ejemplo el escucha. Pregunta ella: ¿cómo manejar esta evaluación de modo virtual? Bueno, no es a nadie en particular la pregunta, yo puedo dar mi opinión. En el caso puntual que están planteando, no se podría llevar adelante una evaluación virtual. Ya creo que Francisco algo mencionó, no recuerdo si fue él, respecto de fallas neurocognitivas o bien visuales. En ese caso pienso que una evaluación virtual
mi opinión es que no se podría llevar adelante, y si el caso es urgente habría que hacerla de manera presencial con todo el equipamiento de protección, y si no es urgente, bueno, se debería de poder posponerla en cada país a cuando la situación epidemiológica esté más controlada. Sí, quería mencionar a propósito de eso, los déficits neurocognitivos deben evaluarse a través de pruebas de ejecución. ¿Ya? Se le pide a la persona que realice ciertas tareas, entre otras cosas, que manipule ciertos objetos, por ejemplo. ¿Ya? Y eso no se puede hacer de manera virtual. De hecho, lo que aparece en la literatura, y recuerdo que es por ejemplo, en la italiana, se mencionaba específicamente que fallas neurocognitivas quedan excluidas de la evaluación telemática. Como tercera pregunta, dirigida para los ponentes extranjeros, realizada por Cintia Galvez en la plataforma virtual Meet, formula la siguiente cuestión. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta en lugares o zonas rurales donde no hay internet? Evidentemente no. Por supuesto, se requiere la conexión para poder realizar la evaluación. Si estamos en un lugar sin internet, por lo tanto, tal vez sea factible el convenio que se pueda establecer con alguna entidad, con alguna institución que sí tenga la conexión para poder llevar a cabo esa evaluación. Finalmente, tenemos una última pregunta realizada para dirigida a los ponentes nacionales, realizada también en la plataforma virtual Meet. Yanina Solano Campoverde pregunta: ¿qué instrumentos y técnicas psicológicas son idóneas en la teleevaluación? ¿Están estas validadas y baremadas para el uso virtual? Antes. Me gustaría agregar, disculpen, aparte del tema de cuáles técnicas podemos utilizar, ¿ya? Que existen dos elementos. Uno, que ciertas técnicas las podemos, por ejemplo, mostrar en pantalla, y la persona puede ir diciendo la respuesta de manera verbal. Por lo tanto, el rango de instrumentos se amplía. Y el segundo elemento es la importancia en el ámbito pericial de que contrastemos la información, ¿ya? Por lo tanto, más que confiarnos en un solo instrumento, podemos hacer contraste entre la información que obtenemos vía entrevista con otro test, o podemos aplicar dos tests que sean complementarios, ¿ya? Y que nos permitan obtener, por lo tanto, información con mayor nivel de seguridad. Por ejemplo, podemos aplicar el inventario multiaxial clínico de Milon, ¿ya? Que tiene 275 ítems, y podemos aplicar el SCL-90R, ya el de Rogatis, que tiene 90 ítems. Son instrumentos de una aplicación relativamente rápida, no nos va a tomar en total más de 1 hora, y ambos están midiendo, hay una serie de variables que son medidas de manera conjunta por estos tests. Y por lo tanto podemos tener muchísimo mayor nivel de seguridad al momento de generar los resultados.